Bienvenidos a este canal, donde creemos que la vida digna debe ser un derecho y no un privilegio. Igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Y algo que nos gusta a los de la izquierda es hacer partido, es dividirnos, y prueba de ello es lo que presentó Petro en su libro Una vida, muchas vidas. Me reuní con los liberales, pero ellos no estaban preparados para asumir esa propuesta. En una reunión con César Gaviria y Humberto de la Calle, el primero tomó la palabra y no la soltó, haciéndome entender que él era el jefe real. Gaviria había sido el gran arquitecto del neoliberalismo en Colombia, así que para él un acuerdo programático con fuerzas que buscaban cambiar el modelo de la salud, las pensiones y la educación resultaba muy incómodo. Por eso saboteó la consulta. Clara López, por su lado, hizo un salto diferente. Se volvió la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle en vez de fortalecer la consulta que habíamos citado públicamente. Por esas fechas me visitaron Claudia López, Angélica Lozano y Antonio Navarro. Claudia me dijo que no me presentara a las elecciones, que yo era un buen senador, y me pidió que me lanzara al Senado. Estaba aburrido de la rama legislativa, a pesar de que ya habían pasado 8 años desde mi último día en el Congreso. Intuía, además, que estábamos ante una situación en la que íbamos a poder determinar el gobierno. Al evaluar lo ocurrido con Santos en las elecciones en 2014, sabía que nosotros habíamos sido determinantes en su victoria. Ahora quería gobernar y eso implicaba un acuerdo programático. En esa reunión les propuse que al día siguiente juntáramos las listas al Senado y que en ellas salieran las 3 opciones presidenciales, Claudia, Fajardo y yo. De esa manera podíamos dar un paso hacia algún tipo de unidad, pero ellos hicieron lo contrario, me engañaron. En menos de 24 horas, Claudia y Robledo renunciaron a sus candidaturas y se adhirieron a la de Fajardo, como el gran candidato de su coalición. Fajardo, con el apoyo de todos los grupos políticos, rechazó la opción de una consulta que terminamos haciendo Carlos Caicedo y yo. Para tratar de ordenarnos mejor, la única manera es obligando. Y las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es la mejor opción. El hecho de que sean simultáneas garantiza que nadie se va a meter en la consulta de otro, en otra fuerza, que sean abiertas, que vote cualquier ciudadano, no tiene que estar inscrito en ningún partido, y que sean obligatorias, implica que también las fuerzas que estén ordenadas, que ya tengan su líder indiscutido tipo Vox, tengan la obligación de presentarse también para 2 cosas. Una, garantizar que no interfieran en otro partido, y 2, obtener un mínimo que les permite participar en las elecciones generales. En Argentina, por ejemplo, se desarrollaron el 13 de agosto de la siguiente manera. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales se presentaron 16 fórmulas. De ellas, 4 nomás tenían más de un candidato, es decir, cumplían con la que entendemos por primarias, que es escoger los candidatos a partir de las urnas, los que tengan más apoyos en la base electoral, para garantizar que esto sea así. Todos los candidatos tienen que presentarse el mismo día, de ahí que sean simultáneos. Las 2 fórmulas restantes se presentaban buscando cumplir
con el requisito del 1.5% de los votos para poder ser opción en las generales. Este requisito no es único para la presidencia, sino para todos los cargos de representación nacional, el Parlasur, senadores nacionales y diputados nacionales. En el caso de la lista peronista, lo único que cambiaba era la opción a presidente. Se presentaban Sergio Massa y Juan Graboy. Ganó Sergio Massa. El resto de candidatos ya había sido pactado por la fuerza y eran exactamente iguales en las dos opciones: Teresa Parodi, Guado de Pedro y Máximo Kirchner. En el campo de Juntos por el Cambio sí eran totalmente diferentes. El equipo de Horacio Larreta, encabezado por Elisa Carrió, se enfrentó al de Patricia Bullrich, encabezado por Luis Brandoni. Ganó Brandoni, entonces los puestos de salida corresponden al equipo de Bullrich. La fuerza de Larreta irá en posiciones secundarias, pero no porque así lo quiso Macri, sino porque así lo quisieron los electores. En Colombia, las primarias son voluntarias. En las pasadas elecciones presidenciales se presentaron 3 coaliciones: el Pacto Histórico, en el que ganó Gustavo Petro, la coalición Centro Esperanza, en la que ganó Sergio Fajardo, y el equipo por Colombia, en el que ganó Federico Gutiérrez. Es decir, 3 candidatos únicamente fueron elegidos por esta opción o por este mecanismo. Sin embargo, en la primera vuelta, es decir, en las generales, este fue el tarjetón que se le presentó a los electores: 8 candidatos. Y los resultados finales trajeron la sorpresa del segundo lugar de Rodolfo Hernández, una persona que no tenía estructura política, muy parecido el fenómeno al de Javier Milei, y 4 candidatos, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez, que no hubieran pasado el requisito en las PASO y por lo tanto no se hubieran presentado en las generales y no hubieran cobrado los beneficios que da el Estado para los subsidios de campaña. Además de haber comprobado en unas primarias el capital electoral de Rodolfo Hernández, tanto las campañas de Petro, de Gutiérrez y de Fajardo pues hubieran cambiado su esquema. En España, este sistema es más que necesario, sobre todo en el sector a la izquierda del PSOE, en el cual se amenazó a Podemos diciendo que si asistían separados, Sumar tendría 25 escaños, Podemos únicamente 2, lo que impediría que revalidara el gobierno de coalición y juntos hubieran obtenido 35 escaños. Al final fue 31, pero la ofensa en la que se sometió a Podemos no tiene nombre. Por ejemplo, en Madrid, los 2 primeros puestos eran para Sumar, el tercero y el cuarto para Más Madrid, y apenas el quinto era para Podemos. Es decir, Johnny Velar, la secretaria general de un partido con 35 escaños, partía de quinto en Madrid, y en Valencia ni siquiera tenían un lugar en los 3 primeros puestos de salida. Esto, si lo hubieran elegido los candidatos, los electores, tendría toda la razón de ser. Es decir, si la fórmula Yone Belarra, Irene Montero hubiera sido arrasada en las urnas por la fórmula Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, se hubiera logrado que Podemos comprometer las bases que los círculos trabajaran en la campaña y nos hubiéramos ahorrado discursos como este. Lo hicimos de nuevo en 2019, cuando Pedro Sánchez vetó a Pablo Iglesias como condición para formar el gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que ni aun así quisieron formar y prefirieron repetir las elecciones. Lo hicimos a pesar de que fuera injusto e impresentable, porque pusimos el interés colectivo por delante de nuestro interés como partido. Y lo hemos vuelto a hacer ahora en 2023,
con un veto injusto a Irene Montero como condición para ir a las elecciones generales con una candidatura unitaria. Compañeros y compañeras, a partir de este momento, Podemos asume su papel en esta candidatura, un papel modesto. Nosotras no vamos a marcar en esta ocasión la estrategia de la campaña. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Haremos lo posible por revalidar el gobierno de coalición, por frenar a las derechas, por evitar la vuelta de un bipartidismo imperfecto y por seguir impulsando las transformaciones sociales y feministas que tanta falta le siguen haciendo a este país. Pero quiero decir algo muy claro a todo el mundo, muy especialmente a la militancia de Podemos. Aunque en estas elecciones Podemos no lidere, tenemos un inmenso trabajo por delante en este ciclo que se abre ante nosotras. Y Podemos y su militancia tiene que estar siempre, siempre al lado de la gente de nuestro país, en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores momentos. Los dirigentes pueden sacrificar a los partidos en pos de un bien mayor. Es indiscutible que si Yone Belarra, Irene Montero y el Consejo Ciudadano no hubieran pactado con Sumar, sería imposible revalidar el gobierno de coalición, lo que traería un gobierno del PP con Vox, que sería terrible para la gente, en el cual se perderían todos los avances logrados en la presente legislatura. Pero yo creo que esto puede tener un límite, y en caso de que se tengan que repetir las elecciones, y es necesario que haga un sistema de primaria. Ojalá algo lo más parecido al sistema argentino, del cual vamos a hablar de los resultados. Por otro lado, nos presentan el triunfo en las PASO de Milei como el triunfo de él en las elecciones generales, que ya es hora de investir. Es hora de que se posicione como presidente y se respaldan en el mapa de las elecciones en el cual ganó en la inmensa mayoría de provincias, lo cual es cierto. Solo que tenemos que ver dos cosas importantes. La primera en Argentina es votación directa, es decir, no se vota por diputados, ninguna región o ninguna provincia tiene un peso específico en un colegio electoral o en el Congreso de los Diputados que van a elegir, como pasa en Estados Unidos o como pasa en España. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de la población que vive en la provincia de Buenos Aires, donde votó principalmente a Unión por la Patria, ganó sin mayores dificultades, pues va a tener un peso importantísimo en esas elecciones generales, lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ganó Juntos por el Cambio. Y miremos los resultados en detalle. La Libertad Avanza fue el 30% de los votos, 7.100.000 votos, mientras que Juntos por el Cambio, 6.698.000, es decir, únicamente 400.000 votos de diferencia y 2 puntos porcentuales. Sergio Massa, que fue el vencedor de Unión por la Patria, tendría 6.400.000 votos, es decir, a 400.000 votos del balotaje y a 700.000 del primer lugar. Los otros dos opciones que lograron pasar a las generales y están bastante lejos. Juana Scaretta tuvo el 3% y Miriam Bregman el 2,65%. Los candidatos que quedaron por fuera, sumados, llegan al 3% de los votos. Es decir, la diferencia que hay entre Unión por la Patria, la lista peronista y la Libertad Avanza. Si a eso le sumamos, además, los votos en blanco fueron 1.148.000, el 4%, tenemos que el 7% de los votos no está amarrado. Es muy difícil cambiar a alguien que tiene ese candidato en el tarjetón que votó, decirle al que votó por Milei que se equivocó, que es un error, no va a ser eficiente. En cambio, estos
este 7% está ahí, más la participación nueva que debe haber. Esta es la votación más baja que ha habido históricamente en Argentina, 69%, casi el 70%. Y digo esto con sorpresa, pues que la elección en Colombia que ha tenido más asistencia fue la elección de segunda vuelta del año 2022 con el 58%. La participación de las generales en España fue del 70%. Quedan por votar o quedaron sin votar 10 millones de personas. Si miramos lo que pasó en el 19, en las PASO, Alberto Fernández tuvo el 47% y Mauricio Macri el 32%. En las generales, Fernández se mantuvo 48%, pero Mauricio Macri, que tenía el gobierno y tuvo 2 meses para hacer política, subió del 32 al 40%, con una participación del 83%, es decir, una participación de 5 millones de personas más, que se aplica a los porcentajes de este año. Entonces se puede decir que está totalmente abierta la elección. Y más si miramos los resultados de los diputados nacionales y los senadores nacionales. Unión por la Patria fue el vencedor en los senadores y Juntos por el Cambio fue el vencedor en los diputados, mientras que la Libertad Avanza de Milei en ambos sectores quedó en el tercer lugar, lo que implica que no tiene una estructura de partido. Ahora, simplemente lo que tiene que hacer Sergio Massa es llamar a sus fuerzas, darles el guiño, hacer 3 cosas de gobierno para mover las votaciones. Por ejemplo, la suma fija. Por ejemplo, decretar emergencia y subir las restricciones. Por ejemplo, anular los decretos de Macri que dejaron sin efecto la ley de medios. En síntesis, está viva la elección. De este modo podemos presumir que las fuerzas peronistas se van a unir de aquí a octubre, la militancia va a hacer su trabajo y con un pequeño guiño del gobierno, sin duda estarán en el balotaje o en la segunda vuelta, como llamamos en Colombia. En España, el rey Felipe VI encargó a Feijóo la formación del gobierno. Esto en la práctica es imposible, ya veremos en un próximo video por qué, pero sí le da un mes más de negociación a Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Sin embargo, es muy probable también que se puedan repetir las elecciones en España. Esperemos que la directiva de Podemos esté dialogando con Sumar sobre el mecanismo para hacer unas internas representativas, ojalá lo más parecido a este sistema. De lo contrario, muy difícilmente las personas que se movilizaron, que hicieron campaña, que militaron por Podemos, lo vuelvan a repetir, que el trato sigue siendo igual de vejatorio. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, darle pulgar arriba, les gustó el video y suscribirse al canal. Y nos veremos en una próxima oportunidad para hablar de misiones imposibles como la de Feijóo de formar gobierno.